No, ya la ha destruido. Una agenda que incluso te atreven a decir que es el Evangelio. Y no es el Evangelio, Como el Corán. es el Apocalipsis para las clases medias y trabajadoras. Totalmente. Sus evangelios de 2030. Tenemos la Agenda España. Frente a un gente de comisiones obreras y sindicatos corruptos y mafiosos, tenemos a Solidaridad. Frente al consenso de los partidos progres, tenemos a Vox. Porque cada vez queda más claro. Yo estoy rodeada de enemigos en el trabajo. Solo queda Solidaridad. Porque son los únicos que se atreven a dar la batalla cultural y decirle no a la Mondebrugen y a su tropa. ¡Sí, señor! Con orgullo. Mondebrugen, la damos bien. Que defienda nuestra soberanía, que defienda nuestra patria. Hay esperanza. Y tenerlo claro, la patria es la única defensa que tienen los trabajadores. Y hoy tenemos a dos grandes defensores de España, de los españoles. Y sin más dilación, os presento al primero de ellos. Os presento a un amigo. Os presento al presidente y secretario general del Sindicato de Solidaridad, Rodrigo Alonso. El diputado por Andalucía también. ¡Bravo! ¡Bravo! Justicia social. Justicia social. Que no la hay. Que no la hay. Solidaridad. 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 Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo, pero quizá lo más importante es que se celebra la fiesta del trabajo de la mano de San José Obrero, patrono de todos los trabajadores. ¡Sí, señor! Por el mero hecho de salir el 1 de mayo a la calle, ya no nos tratan bien. Nos miran de manera rara. No, pero estorbamos. De siempre, no es ahora. Para los que mandan, nosotros somos los malos. Bueno. Para el PP, para el PSOE, para los sindicatos de clase, para la COE, para los medios de comunicación subvencionados. Nosotros somos los malos. Y somos los malos de la película, porque tenemos, no sé si un defecto, y es que decimos las verdades a la cara. Mejor. Decimos las verdades sin escondernos, sin amilanarnos. Y por mucho que les pese, vamos a seguir haciéndolo, porque otra cosa no nos definirá, pero decir la verdad con convicción es santo y seña de este sindicato. ¡Dos cojones! Ellos tienen todas sus herramientas al alcance para criminalizarnos. Ellos tienen el poder, ellos tienen la capacidad de señalarnos y mentir. Pero créanme cuando les digo que nos da exactamente igual lo que piensen y lo que opinen de nosotros. Porque aunque ellos tengan el poder mediático, nosotros tenemos la verdad. Aunque ellos tengan el poder de los despachos, nosotros tenemos la calle. Y aunque ellos tengan el poder económico, nosotros tenemos dos virtudes fundamentales. Tenemos dignidad y tenemos convicciones. Y por eso, por más que les pese, no nos vamos a dejar ni silenciar ni pisotear. Entendemos que hay verdades que duelen, pero entendemos también que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad aludir a esas verdades. PSOE, PP, COE, sindicatos han condenado el futuro de los trabajadores y lo han condenado siguiendo a rajatabla todos y cada uno de los postulados que emanan de la Agenda 2030 y que emanan por culpa de esos burócratas de Bruselas. Han arrastrado a España y a Europa a un oscuro invierno donde los poderosos ganan y nosotros, la gente trabajadora, perdemos. Sí, señor. Pero no os dejéis engañar, no os dejéis engañar ni manipular, porque lo que ellos, el teatrillo que ellos hacen, simulando diferencias,
al final luego comparten los mismos principios. Y esas diferencias son solo el maquillaje bajo el que se esconde su propósito, que es el de llevarnos a la precariedad y al empobrecimiento. Ya estamos. Tienen una agenda climática que condena a nuestra industria, a nuestro campo, a nuestra pesca, y esa agenda lo que provoca es una competencia desleal en favor de países extracomunitarios que están perjudicando el tejido productivo y que están condenando a los trabajadores al paro. Una agenda de la que presumen el Partido Socialista y también el Partido Popular. El PSOE impone política suicida. Estamos en una época de sequía pertinaz y lo que ha hecho el Partido Socialista, aparte de negar el agua al Levante almeriense y a cualquier lugar de España donde escasea, está destruyendo las presas hídricas en España. Ha destruido 133 presas en el año 2022. Estas son sus recetas. Ellos llevan la sequía a la España rural y sedienta y condenan a los trabajadores del campo. Pero no olvidemos que el Partido Popular también hace lo suyo. Almeida, aquí en Madrid, está prohibiendo la circulación a los trabajadores más humildes y que no pueden permitirse el lujo de cambiar su vehículo. No pueden permitirse comprar un coche eléctrico. Pero si no pueden llegar a fin de mes, si no pueden ni pagar la factura de la luz, ¿cómo se van a comprar un coche eléctrico? ¡Sí, señor! La agenda ideológica que impone el globalismo, que por un lado criminaliza a la mitad de la población y a la otra la mitad les dice cómo tienen que sentir, cómo tienen que pensar y cómo tienen que llevar su modelo de vida. Es difícil distinguir hoy entre un político del Partido Popular y un político del PSOE, porque comparten y llevan en la solapa ese círculo de colorines que representa la Agenda 2030 y de la que tanto un partido como el otro sacan pecho. Incluso el Partido Popular se atreve a decir que la Agenda 2030 es el Evangelio. Y como buenos creyentes, allí donde gobiernan en mayoría, sea Andalucía o sea la Comunidad de Madrid, a lo único que se dedican es a crear órganos de gobierno y oficinas de seguimiento de la Agenda 2030 para cumplir milimétricamente y al dedillo todos y cada uno de los postulados de esta agenda. Y ahora están ofendidos porque pusimos en la calle Alcalá una lona en la que lo único que hemos hecho ha sido ponerlos de frente a un espejo. Es evidente que quizás Ayuso con Otegi tengan poco que ver, pero no es menos verdad que ambos, tanto uno como el otro, defienden la misma agenda. Totalmente. Que es la agenda criminal y globalista que se llama 2030. Sí, señor. Y que no se engañen. Son el mismo perro, tienen el mismo dueño y ahora tienen también el mismo collar, en el círculo de colorines. Y nos da igual que se ofendan, nos da igual que nos insulten, nos tienen que matar antes de negar la verdad. ¿Y qué me dicen de la inmigración? No. Ahí queremos más. Todos se han unido en el fomento de la inmigración ilegal y masiva. Esa inmigración descontrolada que lo único que hace es que se produzca una pérdida de poder adquisitivo y una pérdida de los derechos ya consolidados, de esos derechos laborales que nos hemos ganado con el paso del tiempo. Esa inmigración que genera inseguridad en las calles, que genera ese efecto multicultural. ¿O acaso ustedes han visto alguna medida del Partido Popular que haya presentado en cualquier parlamento para evitar esa inmigración ilegal, descontrolada y masiva? Al contrario, el Partido Popular se une de nuevo al discurso del Partido Socialista y unos y otros apuestan por la llegada descontrolada de inmigrantes con la excusa de que nos van a pagar las pensiones. PP y PSOE
han precarizado tanto el mundo del trabajo que ahora su solución pasa por traer esclavos de fuera. Las políticas económicas y laborales que se han ido sucediendo siempre de la mano de un partido y del otro, legislatura tras legislatura, lo único que han conseguido es la precarización del mundo del trabajo. Porque no piensan en nosotros. Ellos piensan en los intereses de los lobbies, esos que les dominan. El PP, la última vez que gobernó, prometió una cosa y después hizo todo lo contrario. Subió el IVA, el IRPF, recortó la prestación por desempleo, eliminó la deducción por vivienda habitual, suprimió la bonificación a la contratación. Y el PSOE, hoy, por mucho que maquille las cifras, por mucho que cambie de nombre a algún parado, que lo mismo lo llama fijo discontinuo que indefinido, Es lo mismo. lo único que hacen es maquillar cifras para engañarnos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero la lamentable verdad de todo eso, y que todos lo estamos sufriendo, es que cada vez trabajamos más para cobrar menos. Pagar más impuestos. Todos tratan de imponernos un modelo de vida que es inaceptable. Tratan de decirnos cómo llevar nuestra casa. Y se atreven con un eslogan que es insultante. Dicen que en 2030 no tendrán nada y será feliz. De verdad. Madre que los parió. Pues quitárselo a ellos. Exactamente. Eso traducido a la realidad significa que vive esclavo de un mal trabajo y mal pagado. Significa que no tengas hijos, O sea, que no que compartas piso, La madre que los parió. que sigas viviendo con tu padre hasta los 40, Sí. que comas insectos y carne sintética. Que se los coma Sánchez. Y si no te puedes comprar un coche eléctrico para ir a trabajar, pues te aguanta y vas en bicicleta. Sí. Esos son los consejos que nos dan. Ese es el modelo de vida que nos quieren imponer. No quieren que disfrutemos de nuestra familia. No quieren que nos disfrutemos de nuestra familia. Lo que les interesa es que trabajemos hasta la saciedad. Y lo que les interesa a ellos es que no disfrutemos con nuestros hijos. Lo que más les interesa es que trabajemos y trabajemos y trabajemos y que veamos más a nuestro jefe que a nuestra propia familia. Pero mientras ellos se dedican a vivir y a darnos lecciones, a nosotros nos han condenado a sobrevivir. Y esta es la muestra de la lucha que estamos librando hoy en día para decirle alto y claro a todos aquellos que nos quieren imponer sus condiciones y vivir en la indignidad. Le vamos a decir que no se los vamos a permitir, porque el pueblo y el obrero, cuando se levanta, reduce hasta el más grande de los opresores. ¡Viva España! El papel de malo. Y está el Partido Popular. Yo, la verdad, aquel que le haya votado al Partido Popular, bueno, no pasa nada. Todos hemos cometido, creo, ese grave error. Pero tranquilos que, aunque nos han conseguido engañar alguna vez, no encontraremos en ellos una solución. No encontraremos en el Partido Popular la solución de quien han traicionado al conjunto de los españoles, a quien han querido que todos vivamos esclavos de su sistema y que no han querido dar ni una de las solas, enfrentarse a ninguna batalla cultural que ha puesto la izquierda por delante. Han cogido todos y cada uno de los postulados de la izquierda, han asumido todas y cada una de sus leyes, y queriendo contentar a todos, al final el Partido Popular ha traicionado a nosotros, a toda la mayoría. Presumen de gestión, eso sí, pero lo único que hacen es gestionar las políticas socialistas, las que nos han condenado al paro y a la precariedad. Y en esa boda que ilustramos en la lona de Alcalá, en la que se celebra fundamentalmente arruinar a España, hay una unión también curiosa, que es la de los sindicatos de clase con la patronal, con la COE. Resulta que el otro día
En Francia suben la edad de jubilación a los 64 años y Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, el del fular en el cuello, El de la gamba. se va a Francia a manifestarse en contra de la subida a los 64 años de la edad de jubilación, pero resulta que en España ellos, la patronal, con Comisión Obrera y con el gobierno, subieron la edad de jubilación a los 67 años y ahí callaron como muertos. No tienen ninguna vergüenza. Son unos sinvergüenzas. Como el Partido Popular, que juega a coger el testigo de la izquierda, dice Cuca Gamarra el otro día. Bueno, lo que faltaba, la no veleta pasaría nada por jubilarse a los 70 años si la expectativa de vida sigue creciendo y vamos bien. Está como una puta cabra. Venga, ya, hombre. Cuca. Esa está loca, hombre. Pero Cuca, ¿qué La Cuca expectativa esa, de hombre. vida, Cuca? Esa tía está Un zumbada, conductor va a estar Un albañil va a estar hasta los 70, subido en no me un jodas, tráiler hombre, hasta los no me 70 jodas, años. hombre. Un albañil va a estar hasta los 70 años subido en un andamio. ¿Pero para qué, Cuca? ¿Para qué? ¿Para que le quede una pensión de miseria? Ya No, ves. Cuca, no. Ese no es el modelo. Bien. Hoy tenemos a UGT y comisiones obreras que han salido, según ella, en defensa de los trabajadores. Sí. No se lo creen ni ellos. A comer marisco. Resulta que están pidiendo el voto para Pedro Sánchez. Joder. Porque dice que es el que más conquistas sociales. Sí. Vamos, Que que no tiene verdad, no te jodes. ¡Fuera! ¡Fuera, Pedro! ¡Pelón! El ¡Te bote, chapote! ¡Te bote, chapote! A denunciar al sindicato Solidaridad por la lona que puso en la calle Alcalá. Van a denunciar a UGT y a comisiones obreras por estar pidiendo hoy el voto para Pedro Sánchez. No. No, porque son un atajo de cobarde. ¡Sí, señor! ¡Bote, chapote! ¡Te bote, chapote! La agenda de estos sindicatos de clase que hoy están en las calles haciendo a saber qué, supongo que será para justificar las subvenciones millonarias que reciben, para lucrarse, para robar, como hicieron en Andalucía, como han hecho aquí en Madrid, UGT Madrid, que se ha llevado el dinero del Fogasa que tenía que ir destinado a las indemnizaciones de los trabajadores. Lo único que ellos proponen para solucionar los problemas reales de la gente, pues miren, para Subir impuestos, solucionar la madre que lo el parió. expolio fiscal a los autónomos, Largo. estos se dedican a poner como solución encima de la mesa Es increíble. subvenciones para el uso del lenguaje inclusivo. Ahí, con dos O sea, a un cojones. autónomo Con dos cojones. que lo han expoliado fiscalmente, que le han subido todo y cada uno de los costes, las cotizaciones sociales, la luz, el agua, el combustible, que están asfixiados, ahogados, cerrando sus persianas. Ellos proponen subvenciones para el uso del lenguaje inclusivo. Para aquellas mujeres que son despedidas por el hecho de ser madre, no por ser mujeres, sino por el hecho de ser madre o por la posibilidad de serlo. Ellas ponen como solución, el plan de igualdad dice que esto lo arreglamos poniendo pegatinas de color morado en la cafetera. Para los jóvenes que no tienen un futuro cierto, que van encadenando contrato temporal tras contrato temporal, contratos de 2 horas, de 3 horas. La solución que proponen los sindicatos es fomentar el uso de vasos y pajitas de cartón en su empresa, que son ecosostenibles, resilientes y que se pueden reciclar. Sí, sé que se llevan, sí, ya está claro. ¿Y qué medidas proponen a vosotros los trabajadores que no podéis llegar a casa a tiempo para ver a vuestros hijos despiertos? ¿Qué medidas son? Pues cuotas de género para que tengáis los mismos jefes y las mismas jefas. Es un auténtico despropósito, es una auténtica vergüenza, y tenemos la obligación y el deber moral para con nuestros hijos de hacer frente a todos y cada uno de sus delirios ideológicos y tomar las riendas de un futuro que no está escrito y un futuro que nos pertenece. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
claramente hay esperanza, y la veo aquí. Sí, Veo señor. esperanza en toda y cada una de vuestros rostros, en vuestros ojos. Veo la esperanza. Que no quepa la menor duda que vienen vientos de cambio. Nosotros estamos buscando aliados en toda Europa. La semana pasada, por antes de Semana Santa, estuvimos en Bruselas y sellamos un manifiesto en favor de los trabajadores de Europa. Estamos en coalición con sindicatos europeos que apuestan por defender la soberanía nacional de nuestras naciones, que apuestan por ir en contra de las élites y de los poderosos, que lo único que pretenden es robarnos aquello que hemos conseguido con nuestra lucha diaria, que es fortalecer la soberanía nacional de cada uno de nuestros países. Solidaridad, solidaridad, Y ante esta solidaridad, Ante esta solidaridad. situación tenemos que aguantar cómo la izquierda pretende ridiculizar aquello que somos y que nos representa, que es la bandera que lleváis cada uno en vuestras manos, nuestra bandera. ¡Viva! Repiten una y otra vez que los problemas reales de la gente no se resuelve ni se defiende con la bandera de España. Dicen que de las banderas no se come. Bueno. Mientras la izquierda y el separatismo llevan literalmente hablando, comiendo de las suyas, ahora eso sí, pagadas con vuestros impuestos. Sí, señor. El problema que tiene toda esa izquierda es que cada vez que levantamos nuestra bandera de España con orgullo para defender nuestros derechos, para defender nuestras libertades, es que representamos a un conjunto de millones de españoles que ellos quieren silenciar. Porque de la bandera sí se come, claro que se come de la bandera. De la bandera sí se come cada vez que utilizas un servicio público, una carretera, un hospital, o cada vez que llevas a tus hijos a un colegio público, tengas o no tengas dinero. De la bandera sí se come cuando decides que lo nuestro es lo primero y que decides comprar el fruto de nuestra tierra y no el que viene de Marruecos. ¡Sí, señor! De la bandera sí se ¡Sí, come señor! cuando en una mala situación económica recibes una ayuda para poderte levantar. De la bandera se come cuando luchas porque no cierren la planta industrial en la que trabajas, cuando ofreces todo, hasta incluso tu propia integridad física para defender al compañero, como hicieron todos los trabajadores de SEAT, Airbus, Vestas, Bimbo, Siro, Danone o Navantia. Y de la bandera sí se come cuando, cuidando de lo tuyo y cuidando de tu barrio, defiendes a la gente honrada frente a la presencia masiva de la inversión extranjera. Por eso, de la bandera sí se come. Ellos presumen de las conquistas sociales, pero las conquistas sociales que nos han permitido el desarrollo social y una justicia social la tenemos porque antes que nosotros hubo otros que libraron esa batalla. Por tanto, hay que reconocer que de la bandera sí se come cuando cobras una indemnización por despido, cada vez que disfrutas de vacaciones pagadas, cada vez que cobras el paro, porque cada derecho laboral que se ha conseguido ha sido gracias a la lucha de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y Sí, ahora señor. cuatro niñatos quieren arrogarse y que sean suyas unas conquistas sociales cuando ya se habían producido sin incluso haber ellos nacido. Y cuando la bandera no está, pues salimos perdiendo. Es así de claro. Cuando la bandera falta, salimos perdiendo. Cuando nos roban nuestra soberanía energética es porque la bandera no está. Sí. Cuando entran toneladas de productos extranjeros sin control es porque la bandera no está. Sí. Cuando una empresa se lucra aquí y tributa fuera es porque la bandera no está. Cuando se explota a un trabajador, cuando no se cumplen las leyes, es porque la bandera no está. Y la bandera no está cuando hacen de nuestros barrios un lugar multicultural e inseguro. Y ahí es donde falta la bandera. Con Mohamed. Porque la bandera representa nuestros derechos laborales y nuestra soberanía. Esa bandera que ondea al viento, esa bandera nos protege del despiadado globalismo donde el dinero manda.
porque la bandera representa lo que somos, representa cada protesta y cada movilización, representa a cada trabajador que no han conseguido poner de rodillas. Porque la bandera protege a todo el mundo, a todos los trabajadores, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los taxistas, a los carpinteros, a los albañiles, a los médicos, a los sanitarios, a los profesores. La bandera nos defiende a todos y nos defiende a todos por igual. Y todos los trabajadores que se levantan, cada día para defender nuestra soberanía contra esa tiranía y contra la traición de los políticos, de los sindicatos y de los medios de comunicación subvencionados, esos trabajadores se levantan cada día con el orgullo de representar al conjunto de los obreros y de los trabajadores de España en arbolarnos lo que mejor tenemos, nuestra bandera. Está la televisión española, está por aquí. Obrero Está la y televisión española, que se vaya, español. Obrero y español, obrero y español, obrero y Así que no vamos a español. consentir que se manche el honor de nuestra bandera. No vamos a consentir que pisoteen nuestra bandera, porque la bandera se ha tejido con cada lucha en la que nuestro pueblo se ha levantado contra el opresor. Desde el 2 de mayo de 1808 hasta nuestros días, y hoy, en el mismo sitio, con el mismo espíritu, alzamos la bandera para defender todo aquello que somos. ¡España! ¡Viva España! ¡Viva! Y haciendo uso. ¡Español, español! ¡Yo soy español! Y para terminar, tener presente algo que no debemos nunca olvidar, y es que la patria es la única defensa que tienen los trabajadores. ¡Arriba los trabajadores de España! ¡Arriba! ¡Y ¡viva España! ¡Viva! Español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Soy español, español, español. ¡Viva! Y ahora para mí es un placer, es un honor Sí. poder darle paso al que va a resolver todos estos problemas. Ojalá. ¡Ay, Dios! Y que por mal que le pese al PP, al PSOE, a los sindicatos, a la COE y a los medios de comunicación subvencionados, será con toda probabilidad el próximo presidente del gobierno de España, don Santiago Abascal. ¡Eh! ¡Presidente! ¡Ole tus huevos, Santi! ¡Presidente! 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 ¡Santiago! ¡Ole tus huevos! 1 de mayo, feliz día de San José Obrero. Es un honor compartir este rato con todos vosotros y es un honor para mí compartir esta tribuna con el único sindicato patriótico que hay en España, con el único sindicato antisocialista y anticomunista que defiende a los trabajadores y con el único sindicato que es capaz de enarbolar la bandera de España en sus concentraciones. ¡Viva! Hoy es un día de rebelión frente a la crisis, frente a la angustia, frente a la desesperanza, a la que nos ha condenado una izquierda traidora que es cómplice de los poderosos transnacionales. Cómplice también, junto a unos sindicatos de clase, que con los partidos de izquierda quieren dividir a los españoles en clases sociales. Como no hay suficientes motivos de enfrentamiento y de discordia en España, algunos siguen con la vieja cantinela marxista de las clases sociales. ¿De acuerdo? Pues hay dos clases, hay dos grupos enfrentados en un orden económico y político que está llevando a los españoles a la miseria y que está destruyendo a las clases medias que vertebraban nuestra patria. Un orden político y económico que consiste en el derribo de centrales térmicas cuando los españoles pasan frío, en la voladura de presas y la destrucción de pantanos cuando los españoles tienen sed y cuando el campo agoniza, en facturas asfixiantes para familias que no llegan a final de mes, en la persecución del diésel y de nuestros modos
de transporte cuando aún no se ha encontrado un relevo ni es posible una transición energética, en la criminalización del campo para entregarnos a la competencia desleal. Pero tienen el bálsamo de Fierabrás para resolverlo todo. Tienen el remedio para todo, la varita mágica, que es la subida fiscal. Destruir a las clases medias, ahogar a los autónomos, hacer inviables las empresas y hacer que los asalariados cada vez tengan menos dinero para llegar a final de mes. Esa es su receta. Para muchos, para la mayoría, miedo al futuro. Listas de espera en la sanidad. Por cierto, esos sindicatos del crimen solo han salido a las calles en Madrid, como si la sanidad no tuviera problemas en toda España, incluido en Madrid. Sí, señor. Ha sido la única vez que hemos visto a esos sindicatos que callan como muertos, por no decir otra cosa, salir a la calle durante estos 5 años. ¿Qué hay para todos esos? Para muchos. Paro, listas de espera, miedo al futuro. La vivienda, inalcanzable. La familia, una quimera con la que casi no pueden soñar los jóvenes, que ven que no van a poder construir aquello que construyeron sus padres. Los centros de la ciudad, prohibidos para muchos, para la mayoría. Eso sí, que se queden en sus barrios periféricos con la inmigración masiva y descontrolada a la que les condenan aquellos que viven en sus mansiones rodeados de altos muros y que no saben lo que son ni los problemas de convivencia. Y para muchos ya nos dicen cuál es nuestro futuro alimentario, el que han diseñado los poderosos, la carne sintética, los insectos y los gusanos. Que se los coman ellos, que se los coman ellos, porque mientras esa es la receta para muchos, para unos pocos el chuletón y la carne, que parece que se va a convertir en una cosa de privilegiados por la criminalización de la ganadería. Eso sí, viajes a tutiplén mientras vosotros no podéis entrar al centro de vuestras ciudades. Los centros urbanos están destinados solo para ellos. Acabamos de ver a Obama para ir a un concierto con 20 coches por el centro de esa Barcelona a la que no pueden entrar los barceloneses. Y si hubiese venido a Madrid, lo mismo. Para esos pocos, lujo, seguridad y opulencia. ¿Y por qué? Porque unos pocos, muy lejanos, muy desentendidos de los problemas de la mayoría, para esos pocos poderosos, con la complicidad de los partidos y sindicatos, todo es muy fácil cuando cuentan con esos tontos útiles en la política y en el sindicalismo. Porque también hay dos tipos de sindicatos. Los sindicatos que han salido a la calle en España con las subidas de la luz, con la inflación, con el problema de la energía, y los que se han mantenido encerrados en sus castillos, en sus edificios costosísimos, pagadas con subvenciones, robadas a todos vosotros con impuestos, y que no han movido un solo dedo ante la precariedad, ante el alza de los precios y ante los gravísimos problemas que han enfrentado las familias en estos años. Eso sí, que cambie el gobierno, porque en cuanto les echemos ya sabemos lo que va a pasar. Esos sindicatos se van a echar a la calle, a romper la convivencia, a traer violencia y a forzar huelgas, amenazando a los trabajadores que quieran abrir sus comercios. El problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones, que les va a ¡Bravo! Claro que hay dos clases, pero no son las que ellos creen. Están las oligarquías transnacionales, frívolas, apátridas. Solo los lujos, solo los ricos pueden permitirse el lujo de renunciar a la patria. Oligarquías decadentes, derrochadoras y, eso sí, moralistas a la vez de hipócritas, porque nos dicen cómo tenemos que viajar, lo que tenemos que comer, pero ellos hacen exactamente lo contrario. Esas oligarquías formadas a partes iguales por multimillonarios, por burócratas, por lobbies y por mafias, y que son los amos de demasiados partidos, sindicatos y medios de comunicación. Eso es una clase, y la otra es el pueblo honrado, trabajador,
sencillo, esforzado, decente, que ha tenido la insolencia de pretender conservar lo suyo, que ha tenido la insolencia de pretender una casa como la tuvieron sus padres, de tener un trabajo estable, de formar una familia, de que se puedan conservar sus costumbres, de que se pueda vivir en su barrio, en su patria, de que se mantenga su fe y se respete su libertad. Ese es el enfrentamiento, esas son las dos clases, eso es lo que nos jugamos. El mundo se divide entre los que están conformes con las injusticias, porque ellos las provocan, y los que las sufren, los que ganan y se benefician con el harakiri industrial, y los que pierden con la deslocalización, que no es más que un eufemismo de la destrucción del empleo y de la destrucción de la industria y del comercio local. Por un lado, los que multiplican beneficios, y por otro lado, los que multiplican agobios cada día que pasa. Por un lado, los que todos los días, a través de sus medios, sus partidos y de sus sindicatos, nos amenazan con las penas del infierno, nos amenazan con el fin del mundo, cuando los españoles lo que están preocupados es con no llegar al final de mes. El mundo, los partidos, los sindicatos, también se pueden dividir entre los que están conformes con el fin de las fronteras como algo a derribar y los que sufren las consecuencias sociales y económicas de que se derriben las paredes de nuestra patria y que de las fronteras no tengan ya ningún valor para algunos. Se divide entre los que piensan que la patria es un concepto obsoleto, vergonzoso, egoísta, y los que ven en la patria, como muy bien ha explicado hoy Rodrigo, su único asidero, su única protección y su única esperanza para tener seguridad, prosperidad y futuro en su tierra, para ellos, para sus hijos y para sus familias. Los que defienden un mundo sin fronteras, por un lado, y por otro, los que tenemos orgullo patriótico, porque estamos agradecidos a la herencia que nuestros padres y los abuelos nos han dado. Es decir, los que desprecian lo recibido y los que creemos que es de bien nacidos ser agradecidos. ¡Bravo! Los que importan ilegales y llaman a la inmigración masiva para abaratar los salarios, ya lo han dicho con claridad, y los que se empobrecen porque con esos salarios ya no llegan a final de mes. Los que fabrican, negocian y viven en cualquier parte del mundo sin sentir raíces en ninguna de ellas, y los que trabajan, consumen y viven aquí, amando sus raíces, sus costumbres y su herencia. El mundo ¡Viva! se divide, por supuesto, entre los que van a lo suyo exclusivamente y los que piensan en el bien común, los que no ven más allá de sus intereses y los que tienen un sentido patriótico y un sentido de comunidad. Los que están preocupados por lo que pasa a 7.000 kilómetros y no pueden resolver, pero resulta muy cómodo mostrar esa solidaridad a distancia de mando del televisor, y los que están preocupados por los suyos, por el verdadero prójimo, por el que tienen al lado, y creen que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y por los nuestros. Los que no quieren coches para los demás porque contaminan mientras ellos los usan, y por otro lado, los que no pueden vivir sin coche porque es su herramienta de trabajo. Los que condenan al campo, por un lado, y por otro lado, los que saben que no hay país, que no hay nación y que no hay patria sin agricultura y sin soberanía alimentaria. Los que saben los que pretenden salvar el mundo animal teniendo una mascota en un piso de 40 metros cuadrados mientras juzgan a los hombres y a las mujeres del campo. Y por otro lado, los ganaderos, los que de verdad cuidan el campo, los que de verdad están en contacto con la naturaleza. Los que odian a la familia porque la consideran una institución arcaica, vergonzante y heteropatriarcal. Y los que anhelan formar una familia, tener hijos
y no pueden porque les han condenado a la precariedad, o los que no pueden ver a la suya porque la deslocalización de la industria y del comercio les ha condenado a tener que ir a trabajar muy lejos. Los que crean inseguridad por razones ideológicas, trayendo inmigración masiva e ilegal que no podemos asimilar, y los que sufren en sus calles y en sus barrios los robos, la violencia entre las bandas y las violaciones. Por cierto, con un gobierno que se declara feminista y que lo único que ha hecho es premiar a cientos y cientos de violadores y de delincuentes sexuales. Pero tiene la mala suerte de que tenemos memoria de las crisis anteriores y recordamos muy bien su discurso. Sabemos lo que nos dijeron en la crisis de 2008. Dijeron que la culpa era nuestra por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Y ellos, los partidos, los sindicatos, las organizaciones patronales, ¿qué recortes padecieron? ¿No vivieron por encima de sus posibilidades? El Estado autonómico en España no es que la clase política viva por encima de sus posibilidades, ahogando a los españoles con impuestos que destruyen cualquier posibilidad de prosperidad en nuestra patria. Ellos no han vivido por encima de sus posibilidades. Y en el 2015 también dijeron que la culpa era nuestra porque no aceptábamos su solución de aceptar toda esa inmigración masiva y esas oleadas de refugiados, algunos supuestos refugiados, para abaratar los salarios. Y nos llamaron egoístas, racistas y de todo. Y ahora la culpa también es de la gente normal, simplemente por querer tener casa, hijos, identidad, patria, por querer comer carne y por querer poder pagar unas facturas baratas, haciendo que los españoles tengamos el derecho prohibido en el Congreso de los Diputados en votación por todos, con la única oposición de Vox, de explorar nuestros recursos naturales y energéticos. ¡Bravo! También les decimos que hasta aquí hemos llegado y que no vamos a permitir que los poderosos de partidos, medios y sindicatos se salgan otra vez con la suya. Vamos a echarnos. Y no estamos solos. Tenemos razón y además tenemos instrumentos. Como el sindicato Solidaridad, que está dando una batalla extraordinaria en todos los centros de trabajo en España, consiguiendo que cada vez más españoles sean conscientes de que no pueden seguir secuestrados por sindicatos comunistas y socialistas que no defienden sus intereses, y ofreciendo listas a las que votar a los trabajadores en medio de una gigantesca dificultad y con las amenazas mafiosas de UGT, de comisiones obreras, muchas veces en connivencia con las patronales, para que quienes habían puesto su nombre en las listas del sindicato Solidaridad se echen atrás. Están poniendo todo tipo de zancadillas, pero allí donde el sindicato Solidaridad consigue presentarse a las elecciones sindicales, obtiene un amplio respaldo. El sindicato Solidaridad está haciendo historia en España, representando a los trabajadores madrileños. Un sindicato que nos ha convocado aquí con lo que a algunos les ha parecido una provocación, con una viñeta humorística en la que incluye a los que participan en la ceremonia de la Agenda 2030. Y ahora algunos se declaran ofendiditos. No hemos comparado en esa lona a Bildu con el Partido Popular, porque en esa celebración, en esa boda, en esa ceremonia, hay personas muy distintas, de distinta catadura moral, pero todos se comen el pastel de la Agenda 2030. Totalmente, todos. Lo que ocurre es que algunos creen que pueden seguir engañando a los españoles, como el Partido Popular, que tiene por ahí a un eurodiputado paseándose por las televisiones y diciendo, como hoy se ha dicho repetidamente, que la Agenda 2030 es el Evangelio, tener a todos sus presidentes autonómicos con la chapita en la solapa, o montando nuevos chiringuitos en Andalucía, porque parece que había pocos, pero por otro lado tienen a la presidenta de la Comunidad de Madrid criticando a la Agenda 2030, pero con el pequeño olvido de que tiene una oficina para seguir el cumplimiento de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid. Pero está muy bien eso de hacer un discurso para que llegue a todo el mundo, pero a la hora de la verdad solo se puede aplicar uno. En Vox lo tenemos muy claro.
Aquí no defiende nadie esa agenda globalista y antipatriótica. Y si algún líder de Vox lo hiciera, saldría de Vox al día siguiente. ¡Ay, ay, ay! Tenemos desde hace 5 años también una herramienta política que es Vox, que da una alternativa a esos españoles que no pueden soportar más el ver cómo unos se llevan votos patrióticos, votos conservadores, para después aceptar todas las líneas rojas de la izquierda, y el ver cómo otros se llevan votos, los socialistas, cómo se llevan votos de gente humilde, de gente que piensa que el socialismo venía a salvarle y ayudarle, y lo que hacen es entregarles a una agenda globalista. Y ahora se sacan de la chistera una nueva líder, construida en las televisiones, construida en el Palacio de la Moncloa, que es la ministra de Sumar Parados, porque ya no saben cómo. ¡Ay, ay, ay! ¡Da la caña! Hoy enfrentamos muchas cosas, La pasionaria. pero tenemos instrumentos en Solidaridad y en Vox para enfrentarnos a esa agenda del mal, que es la Agenda 2030, y responder con una agenda patriótica y social al servicio de los españoles. Adelante, trabajadores de España, sin miedo a nada que nadie. ¡Vivan los trabajadores libres! ¡Viva España!